Vamos a pasar, hermanos, a la palabra de esta tarde. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de los Hechos 16:30. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que todo ministro desea oír de su audiencia. Es una pregunta que todo pastor quisiera escuchar de la gente a la que le predica. La pregunta de este hombre, carcelero de Filipo, surgió después de ciertos acontecimientos, que vino un terremoto. Pablo y Silas estaban encarcelados injustamente por predicar la palabra en Filipo. Los llevaron a la cárcel, los azotaron, los flagelaron, les destrozaron las espaldas y ensangrentados los mandaron hasta al fondo del calabozo y amarraron sus pies y sus manos, ¿verdad? Sus pies en el cepo, y estaban encadenados esos hombres. Pero dice la escritura que a medianoche no estaban llorando, no estaban lamentándose su condición, su situación, estaban alabando a Dios. Estaban contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo, y estaban alabando a Dios. Y dice que de repente vino un terremoto que sacudió ahí la tierra y las puertas de la celda se abrieron. Y el que estaba ahí al cuidado de los presos, el carcelero, cuando vio las puertas abiertas, pensó: seguramente los presos escaparon. Y como en aquel tiempo había una ley vida por vida, si una persona, un soldado o un carcelero en este caso, se le escapaban los presos, tenía que pagar él con su vida. Así que tomó la espada y se la puso en el pecho y se iba a enterrar. Y en ese momento Pablo gritó desde el fondo del calabozo y dijo: no te hagas ningún daño, aquí estamos. Y entonces dice la escritura que el carcelero, pidiendo luz, porque vivía en oscuridad, pidiendo luz, entró a ver a dónde estaban estos hombres y cayó postrado y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando nosotros leemos así la palabra rápido, superficialmente, no alcanzamos a entender muchas cosas, pero si profundizamos en el contexto y en el escenario, empezamos a ver cómo surgen ciertas evidencias, ciertas cosas que están implícitas en el pasaje. Por ejemplo, ¿por qué este hombre inmediatamente preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque seguramente escuchaba los cantos que salían de la boca de Pablo y de Silas. Y porque seguramente este hombre sabía que Pablo y Silas estaban de una manera injusta, encarcelados. Y cuando los escuchaba cantar, él sabía en su corazón que esos hombres eran inocentes. Y cuando seguramente alababan a Dios, venía una atmósfera, porque cuando alabamos a Dios, cierto o no, viene una atmósfera espiritual a la reunión, hermanos. Yo me puedo imaginar a los presos ahí escuchando, con los cantos que le elevaban a Dios, entendiendo quién era Dios. Ya me los imagino a Pablo y a Silas entonando himnos y entonando cantos hacia Dios, hermanos, de tal manera que este hombre, su conciencia fue despertada. Y solamente bastó un acontecimiento alrededor de él, que fue el sacudimiento de la tierra, para entender que Dios le estaba hablando, que Dios le estaba llamando a él. A veces Dios permite alrededor de nosotros acontecimientos que son llamados de Dios. Cuando Dios viene y toca la puerta, ¿cierto o no? Cuando tú te veas sumergido en alguna situación difícil, la carestía, el desempleo, la enfermedad, el problema familiar, nunca digas: ay, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué yo si te busco? Es un momento en el cual tú tienes que agradecerle a Dios, porque ese momento es Dios llegando a tu vida y tocando la puerta de tu corazón. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Él. Nada más y nada menos. Así vio este hombre cómo se sacudió la tierra y se abrieron las puertas de la celda, pero él quería tomar el camino de Judas, quitándose la vida y diciendo: de esta manera acabo con mi sufrimiento. Pero entonces Pablo le grita: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Imagínate, los presos no se habían salido. Y entonces este hombre llega y pregunta, le dice a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando oye Pablo esta palabra de este hombre, esta pregunta, inmediatamente le declara. En otras palabras, Pablo sabía que este hombre ya estaba preparado para el segundo paso, hermanos, en este camino de la salvación. El primer paso que vimos hace 8 días, ¿cuál fue? El arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento.
Y hemos enfatizado el arrepentimiento, y aquí desde este púlpito hemos dado un gran énfasis al arrepentimiento, porque fue el primer llamado del Señor Jesucristo. Así inició su ministerio, y así enseñó a sus discípulos, ir y predicar en la gente, a las naciones, el arrepentimiento y la salvación, el perdón de pecados. Pero este es el primer paso en el camino. El fin de ese camino es la salvación, pero hemos dicho que Dios toma al pecador que está ajeno a la vida de Dios, que no pregunta por Dios, que está metido en su propia afán, en su propio placer, en su propio pecado, perdido, sin esperanza y sin Dios. Pero llega un momento en que Dios viene a su vida y empieza a tener tratos con el pecador. Y cuando Dios empieza a tener tratos con el pecador, llega un momento en el cual Dios arroja la luz a esa oscuridad, y es entonces cuando el hombre levanta su mirada y es traído por Dios a una convicción de pecado. ¿Y qué le sigue a la convicción de pecado? Dijimos, el arrepentimiento. La convicción de pecado es cuando Dios abre, recorre la venda. El hombre en su pecado vive como que tiene una cortina delante de sus ojos y no alcanza a ver realmente su verdadera condición. Entonces viene el Espíritu Santo y recorre las vendas, recorre la cortina, y entonces ahora el hombre se da cuenta, despierta su realidad, como en la parábola del hijo pródigo, dice que volviendo en sí, meditó y reflexionó: hay mucha gente, jornaleros en la casa de mi padre, que tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy pereciendo de hambre, queriendo la algarroba del cerdo. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Ese es el hombre que Dios ha traído a un despertamiento espiritual. Hoy, ¿por qué tú estás aquí? Porque un día Dios vino a tu vida y te empezó a inquietar. Y hoy estás aquí sentado escuchando este evangelio, esta palabra, este sermón, porque tú tuviste un llamado de parte de Dios, un despertamiento de parte de Dios. Y hoy estás aquí sentado escuchando, y estoy seguro que en la medida que hemos desarrollado cualquier tema, Dios te ha hablado a tu corazón. Porque en ocasiones hay gente que dice: hermano, ¿y quién le platicó mi vida? Y le vinieron a contar lo que yo estoy viviendo. Y entonces, pues como hoy vine a la reunión, pues ya aprovechó el hermano para sacar y aventarme ahí, ¿verdad?, la pedrada. Y quiero decirte, nadie me ha contado tu vida. El que sabe tu vida es el Espíritu Santo, y en ocasiones quita esa venda y escuchas tú una palabra que justamente se aplica a tu necesidad, y es el que te está descubriendo cómo estás delante de Dios. ¿Para qué? Para convencerte de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es el objetivo del Espíritu para convencer a un hombre de pecado? Es para llevarlo al arrepentimiento. ¿Cómo se podrá arrepentir un hombre si ni siquiera sabe qué es el pecado? Hay gente que dice: hermano, pero si yo no he matado, yo no he robado, no he asaltado un banco, no he violado, no he secuestrado, ¿de qué me tengo que arrepentir? La gente piensa que hay pecados grandes, chicos, medianos, de colores, blancos, rojos, amarillos, cuando el pecado Dios lo mira en el mismo nivel. Para Dios es lo mismo un asesinato con una pistola que va al hombre y dispara a quemarropa a su prójimo, lo mismo que una amargura, por ejemplo. Porque dice la Escritura, oíste que fue dicho: no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de homicidio. ¿Estamos claros? Que delante de Dios el pecado está en el mismo nivel. No hay pecado grande ni chico, todos son iguales. Y todos dañan igual a Dios y dañan el corazón del hombre. De tal manera que el propósito del Espíritu Santo es arrojar luz y que le brille en su oscuridad al hombre pecador y quede convicto del pecado, para que entonces proceda al arrepentimiento. Ok, eso fue lo que vimos hace 8 días. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a leer Hechos 16 en el verso 31. Cuando Pablo vio el corazón de este hombre, discernió el corazón de este hombre, que ya estaba en una convicción de pecado, y que vino y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo llevó a la otra condición, el otro paso, hermanos. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es el otro paso, hermanos, en el camino de la salvación? La fe. La fe. Vamos a Marcos capítulo 1, por favor. Evangelio de Marcos capítulo 1. Y vamos a leer el verso 14, versículo 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea,
predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? A predicar. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio? Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primero, presenta el evangelio, las buenas nuevas, presenta las buenas noticias. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo del silencio de Dios. Y dice, el tiempo también del alejamiento del reino de Dios. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Y la palabra que se traduce como acercamiento o acercado, tiene que ver con una distancia a la distancia de la mano. Como cuando tú vas a querer abrir la puerta, estiras la mano a una distancia considerable, hermanos. Abre la puerta y la abres. Bueno, de esa distancia está el reino de los cielos. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. Son las dos condiciones para la salvación: el arrepentimiento y la fe en el evangelio. Y en ese orden, comúnmente lo que va primero es el arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente, entonces se procede a la fe verdadera. ¿Por qué te digo esto? Porque el día de hoy también, como todo se falsifica, también se ha falsificado la fe. También se falsifica el arrepentimiento. Hay mucha gente que confunde arrepentimiento con remordimiento. Y el arrepentimiento bíblico verdadero no es lo mismo que el remordimiento. El remordimiento es cuando el hombre llega borracho y golpea a su mujer y la deja ahí ensangrentada, y de repente entra en un estado de lucidez y ve a su mujer, y todavía está el hombre mareado, ¿verdad? Pero voltea y ve a su mujer ahí sangrando la boca, y va, ay, pobrecito, ¿no? Y la levanta y le dice, y llora con ella, y le dice, perdóname, y llora, y le dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y derrama lágrimas. Y entonces la pobre mujer la levanta, ¿verdad? Y ahí se limpia la sangre y dice, bueno, sí te perdono. Y ahí va la pobre mujer a servirle la comida. Llega el lunes y ya no tomó el Señor, martes, miércoles, jueves, viernes, pero llega el sábado otra vez y vuelve a tomar. Y llega y la vuelve a golpear. ¡Ah! Y la vuelve a tirar en el piso y la deja ensangrentada. Voltea a ver otra vez y le vuelve a remorder la conciencia. Va, la levanta y le dice, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y entonces la mujer dice, sí te perdono. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y no toma. Llega el sábado y toma otra vez y llega y la vuelve a golpear. Yo pregunto, hermanos, ¿ese hombre está arrepentido? A ese hombre le remuerde la conciencia. Y hay muchas ocasiones en que la gente solamente tiene remordimientos de conciencia. Pero ¿cuál es un remordimiento? ¿En qué se diferencia un remordimiento de conciencia a un arrepentimiento verdadero? ¿Sabes cuál es? El arrepentimiento verdadero deja al hombre de hacer el mal. Sí, cierto, también le duele el pecado. Sí, cierto, también derrama lágrimas. Sí, cierto, el padre desobligado que se da cuenta de su situación y cómo ha maltratado a sus hijos, a su esposa, o viceversa, también la mujer a sus hijos, a su esposo, y le cae el 20. También llora, también se duele, pero se levanta para no más volver a cometer el mismo pecado. ¿Estamos claros? El que solamente se remuerde de su conciencia, siente un pesar, pero no es el pesar de Dios, no es la tristeza según Dios. Es una persona que se levanta, pasa un día, o pasan algunos días, unas semanas, y vuelve a caer. Es como si se tomara nomás un analgésico para el dolor. Cuando el hombre le duele la cabeza, ¿verdad? Y tiene ahí la migraña, o la cabeza le duele, bueno, es mejor que vaya al doctor para que le digan cuál es el origen de ese dolor de cabeza, ¿estás de acuerdo? Pero cuando el hombre nada más agarra y se toma un analgésico, un paracetamol, y se lo toma, ya se le quitó y se olvida y dice, ya se me quitó, pero pasa el efecto y otra vez le vuelve a doler la cabeza. Quiero decirte, así es el remordimiento. Por un tiempo camina, está bien, ya se guarda, ya no anda haciendo el mal, pero cuando es remordimiento solamente y no el verdadero arrepentimiento, la persona pasa el efecto de la emoción y vuelve a cometer el pecado. Esa es la diferencia. ¿Sí la alcanzamos a mirar, hermanos? Bueno, el día de hoy se falsifica el arrepentimiento, pero no solamente se falsifica en las congregaciones el arrepentimiento,
Por eso el pastor necesita tener un ojo agudo, un discernimiento para saber si la gente ha procedido a un arrepentimiento genuino o solamente ha tenido un remordimiento pasajero. El día de hoy, por eso de repente la gente está 1 o 2 días en la reunión y entonces pasa al frente y llora un rato y entonces el pastor le dice: no te preocupes, tú ya eres salva, ya eres hija de Dios, te tienes que bautizar. Inmediatamente la bautizan y va la persona avanzando, pero llega un momento y ya cayó. Y dice la persona: ¿por qué? Dice: es que es un proceso. Por eso se han inventado tantas ideas, tantas falsas doctrinas que no están en la Escritura. Pero bueno, hermanos, sigamos avanzando. En el camino de la salvación que estamos analizando, podemos entender que el arrepentimiento conduce inmediatamente a la fe salvadora, la cual es al mismo tiempo condición e instrumento de la justificación. ¿Quién es el que justifica, hermanos? Dios. Pero aquí es importante entender esto, porque hay mucha gente que dice: es que Dios es el que perdona el pecado del hombre. Y yo digo: amén, es Dios. Y por gracia somos salvos. Y yo digo: amén, por gracia somos salvos. Pero también es cierto que Él ha puesto condiciones para otorgar la salvación al hombre pecador. Si no fuera así, entonces la pregunta sería: Dios, si no hay condiciones, si la salvación es incondicional, entonces ¿por qué no salvaste así de un jalón a todo mundo? Y todo mundo: ay, ya ahora soy salvo. ¿Verdad que no salva Dios así? Dios dice: aquí está el camino, he preparado el banquete, ahora te invito a que vengas. Es cierto, el hombre no se puede levantar por sí mismo. Por eso hemos hablado de que en todo este proceso tiene que ir el Espíritu Santo acompañando al pecador. Por eso yo hace 15 días que hablaba de la gracia, yo decía: es que la gracia no hace su aparición en el momento en el cual Dios dice te perdono, sino desde antes. La gracia de Dios está presente, porque cuando el hombre no pregunta por Dios, el Espíritu Santo se acerca a ese hombre pecador para despertarlo. Está muerto, está dormido en su pecado, pero viene el Espíritu Santo y lo sangolotea, lo mueve, lo levanta: despiértate. Y entonces el hombre abre los ojos. ¿Y sabes? El Espíritu Santo ahora lo lleva a la convicción. ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios. ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿Dios puso 2 condiciones? Sí. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe. En otras palabras, aquí vemos cómo la fe viene a ser el vínculo de unión entre la gracia de Dios y el estado inicial de la salvación. Vamos a Lucas capítulo 7, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 7, vamos a leer el verso 50. El contexto del pasaje está hablando de una mujer pecadora. Probablemente era una mujer de la vida alegre, pero que viene a Jesús y que unge los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y la gente que estaba alrededor criticaba a Jesús y decían: ¿verdad? Si conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, no la estaría ahí consintiendo, dice, que le toque. Entonces esta mujer estaba ahí llorando por su maldad, por sus pecados, y le perdonó Jesús sus pecados. Y mira qué dice el verso 50, dice: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál es el instrumento de la salvación? El instrumento que Dios ocupa para la justificación. ¿Cuál es, hermanos? La fe. En otras palabras, no es por obras, es por fe. Por eso es importante entender el tema de la fe. Vamos ahora a Romanos capítulo 5. Cualquiera de los presentes, hermanos, probablemente ya han tenido la experiencia de la salvación. ¿Qué aplicaste en tu vida para que Dios perdonara tu pecado? Aplicaste fe. Romanos 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Justificados pues por la fe, o sea que la salvación es por la fe. Dios la otorga a un hombre por medio de la fe. Alguien dirá, ¿nada más? Pues sí, nada más, por medio de la fe. Por eso en ocasiones yo he llegado a la pregunta, ¿por qué la gente no se salva, hermanos? Si Dios ya ha puesto todo, es más, ha hecho lo más difícil, ir a la cruz a morir por nosotros. ¿Y por qué la gente en ocasiones vive como si no estuviera la gracia de Dios extendida y vive así, hermanos, como ajeno todavía a la voluntad de Dios? Hermanos, cuando el reino de los cielos está a la distancia de tu mano, y si tú ya te arrepentiste, tú tienes que creer ahora en Jesús, confiar para que Él te otorgue la salvación, el perdón de tus pecados. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice que somos justificados gratuitamente. En otras palabras, no hay algo que tú tengas que pagar, no hay una limosna que tú tengas que dar, no hay un diezmo que tú tengas que depositar, no hay una casa, un carro, un terreno que tú tengas que darle al pastor para que te den la salvación. No es como en las indulgencias, que el hombre pagaba monetariamente, las moneditas le daba ahí al obispo, ¿verdad? Y el obispo le extendía una bula, una indulgencia, era un papelito que le decía, ustedes tienen la salvación, está redimido. Y entonces el hombre andaba con su indulgencia, pensando que ya había comprado su salvación, incluso de los pecados que quería cometer en un futuro. Esa era una aberración tremenda que había en la Edad Media, hermano. La venta de las indulgencias. ¿Y qué querían hacer con el dinero que recaudaban? Pues nada más y nada menos que la basílica de allá de Roma, hermanos, el Vaticano, para que ustedes se den cuenta de cómo se movía todo esto. De tal manera, hermanos, que aquí la Biblia me deja ver claramente que somos justificados gratuitamente, por su gracia. La palabra gracia es favor, regalo, inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, ya dijimos, que es desatar a través del pago de un rescate. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿En qué debe de estar puesta nuestra fe? En su sangre, en el sacrificio de Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que con estos textos que yo te acabo de leer, nos damos cuenta de que esta verdad que venimos analizando es necesaria la fe en Jesucristo para la salvación de Dios. A esta fe en particular le llamaremos la fe salvadora o la fe salvífica. Así se le denomina o se le llama en teología, una fe salvadora, una fe salvífica. Y se utiliza ese término para distinguirla de la fe común o de la fe general o de la fe como una gracia de la vida cristiana. ¿No dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá? ¿Verdad que sí? El cristiano no vive la vida cristiana en sus fuerzas humanas. Cuando el hombre anda viviendo el cristianismo en sus fuerzas humanas, pues se va a cansar. Anda ahí, ay, es que tengo que guardar los mandamientos, y es que no tengo que hacer esto, y no tengo que hacer esto otro, y no tengo que hacer aquello, y ahí está, y se esfuerza el hombre. Mira, incluso hasta para guardar la ley de Dios, los mandamientos de la ley moral de Dios, ¿se necesita qué? Se necesita fe. Porque el hombre que quiere guardar así como en el Antiguo Testamento la ley, no va a poder en sus propias fuerzas. Se necesita de la fe. Pero aquí entonces tenemos tres tipos de fe. La fe común o general. ¿Cuál es esa fe común o general? Tiene que ver con cuando la persona deposita su confianza en alguien porque le da la evidencia de regirse bajo los principios de veracidad y de honestidad. Un ejemplo, ¿cuántas personas en ocasiones llegan con un familiar que lo ven enfermo y le dicen, ¿sabes qué? Ve con el médico fulano, yo le tengo fe. Porque yo fui, no me podían diagnosticar ningún médico qué era lo que tenía, y fui con él, ¿y qué crees? Le atinó, y me dio la medicina y sané. Entonces yo le tengo fe, ¿cierto o no? Entonces como ahora esa persona dice, le tengo fe,
pues manda a su familiar a que vaya a ver a ese médico. Ocupamos la palabra fe de una manera general. Ocupamos fe, hermanos, en muchas cosas. Tienes su dinero ahí en el banco, yo quiero decirte, tú estás aplicando fe, porque llevas tu dinero al banco, ¿no? ¿Y quién te asegura que te lo van a regresar? Y nada más te dan como una tarjetita y te dicen, aquí usted puede hacer uso de su dinero. ¿Y quién te asegura que te lo va a regresar? ¿Qué aplicaste? Fe. Vas a la terminal y te subes al autobús y te subes, pagas tu boleto y hasta te vas bien dormido. No estás mirando ahí al chofer, a ver, poniéndole la luz ahí, alumbrándole los ojos para ver si la pupila no está dilatada, si no va drogado, si no va borracho, si durmió bien en la noche, no vaya a ir desvelado y se duerma en el camino. Tú aplicas fe y hasta te duermes, ¿cierto o no? Descansas. Si no tuvieras fe en el chofer, estarías nomás mirándolo a cada rato ahí. Y no vaya a cerrar los ojos, ¿no? Y hasta el chofer se voltearía y bueno, ¿esta qué tiene? No le tomas la presión, no le tomas el pulso, no le pones termómetro, no sabes si va enfermo, o sea, tú confías. Esa es una fe general que utilizamos en muchas cosas. Lleva la mamá a su niño, ¿verdad?, a la escuela y no está diciendo, ay, ¿qué tal si al rato regreso y ya no está mi hijo? Aplicamos fe en todo, hermanos. Esa fe tiene que ver con algo común o general. Sin embargo, hermanos, la fe salvadora o la fe salvífica es aquella confianza que se dirige al Evangelio y que se ejercita bajo la gracia del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando el hombre ha tenido un trato de parte de Dios y ya se dio cuenta de su verdadera condición de pecador y ya sabe él que no hay nada que él pueda hacer por sí mismo para alcanzar su salvación, ¿sabes? No le queda otra más que Dios le lleva a la cruz del Calvario y entonces deposita su confianza en ese sacrificio y Dios le justifica. ¿Va quedando claro, hermanos? ¿A qué me refiero cuando hablo de la fe salvadora? Esa mujer que estaba ahí llorando a los pies de Jesús y que le estaba derramando las lágrimas y le caían a los pies de Jesús y agarraba sus cabellos y le secaba sus lágrimas, esa mujer estaba depositando su confianza en la persona de Jesucristo. Esa es la fe salvadora. No por obras, no hay otro medio por el que pueda alcanzar el hombre la salvación. No es por obras, no es por esfuerzos humanos, no es por limosnas, rezos, sino únicamente por la fe. La palabra fe, hermanos, proviene de la palabra griega pistis, que significa confiar, o también significa estar persuadidos o convencidos. La fe que salva es una confianza particular que se deposita en la persona de Jesucristo. Quiero leerte un fragmento de un sermón de Juan Wesley. En su sermón titulado El camino bíblico de la salvación, aborda el tema de la fe y la pone a la fe con relación tanto a la justificación como a la santificación. Cuando yo te hablo de estos términos, creo que a estas alturas ya vamos en nuestra mente entendiendo a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando yo hablo de justificación es cuando Dios declara justo al pecador y lo trata como si nunca hubiera pecado. La santificación es una doctrina que vamos a ver en pláticas posteriores, todavía no la hemos abordado, pero este hombre, Juan Wesley, decía, fíjate cómo define la fe, o cómo definía la fe. Dice, la fe es una evidencia y convicción divinas, no solo de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sino también de que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, hermanos, hay una enorme diferencia, ¿verdad que no es lo mismo saber que Cristo murió por los pecadores a estar convencidos de que Cristo murió por mí? Una cosa es decir, es que Dios mandó a su Hijo a morir por el mundo, por el pecador, por los pecadores. A otra muy diferente, a decir, Cristo murió por mí. Hay mucha gente que tiene un Jesús histórico. ¿Qué quiere decir esto? Sí creen que vino a esta tierra, sí caminó entre este mundo, sí murió por el pecador. Pero saben, todavía no hay una revelación de que ese sacrificio fue por Él. La fe salvadora es aquella fe que el hombre sabe
y está persuadido y confía en el sacrificio de Jesús, pero ya no lo ve ahora como que murió por los pecadores, sino que ahora dice, es que Cristo murió por mí. Y ese Cristo murió por mí cambia nuestra mentalidad y cambia nuestro corazón. Amén. Esta es la experiencia, hermanos, que necesitamos buscar. ¿Qué tienes que hacer si estás buscando la salvación en tu vida? Debes ir al Monte Calvario a que busques en tu corazón la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el que te lleva al Calvario, y que observes todo lo que hizo Jesús por ti, que lo veas a Él cómo fue flagelado, sus espaldas, cómo lo llevaron paseando por la ciudad y llegaron al monte de la calavera y pusieron la cruz y le clavaron las manos y los pies y lo colgaron en una cruz. ¿Por qué? Por nosotros, por ti. Cuando tú entiendes eso, entonces tu relación con Dios cambia completamente. La Escritura dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Está decretado que el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18, 20. Y sabes, en el momento en que Jesús estaba tomando para sí mismo el castigo que venía para tu vida, en ese momento Dios estaba vaciando la copa de la ira sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué murió en una cruz? Para reconciliarte. Muchos ejemplifican, por ejemplo, dos extremos que no se pueden reconciliar por sí mismos. Tiene que mediar un camino, un puente, hermanos. Y mira, la cruz justamente es ese puente que va a unir a Dios con el hombre pecador. Si el hombre pecador se quiere presentar por sí mismo ante un Dios santo, en ese momento cae muerto. Si Dios se quiere acercar al hombre pecador, en ese mismo momento el hombre cae muerto, porque la paga del pecado es muerte. Para que no muriera el hombre pecador y pueda ser llevado a Dios, entonces Cristo tuvo que venir y morir en esa cruz, y entonces Él será el camino que nos conduce al Padre. Y cuando Cristo muere, entonces sí toma al hombre que se arrepiente y cree en Él, y entonces lo lleva al Padre, y el pecador perdonado ya no muere, sino es recibido por Dios, y es adoptado ahora como su hijo, y es justificado, y le es impartida nueva vida, y es regenerada la persona, y entonces Dios le da una nueva vida, hermanos. Mateo 26, verso 28. Cada gota de su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue para perdonar tus pecados. Él mismo lo dijo así en Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, o sea, para perdón de los pecados. Cada gota, hermanos, que Jesucristo derramó en esa cruz, cada gota, Dios la tomó para redimir nuestro pecado. Y yo creo que cuando entendemos el mayor dolor de nuestro Señor Jesucristo, no fueron las heridas en las espaldas, no fueron sus heridas en las manos, en los pies, no fueron los golpes en la cara, no fue la corona de espinas. Hermanos, Él tuvo un dolor muy fuerte. ¿Sabes cuál fue el dolor más fuerte que experimentó el Señor Jesucristo estando en la cruz? ¿Tú sabías que el crucificado moría de asfixia? Eran dolores terribles. Imagínate el peso de nuestro Señor Jesucristo, unos 70 kilos. Una persona mediana, 70, 75 kilos. ¿Tú crees que 75 kilos iban a estar soportadas por el clavo de esta muñeca y de esta otra? ¿Alguien se podía mantener así, agarrando su propio peso? ¿Verdad que no? Entonces, o con los pies clavados, así, en esta posición, los dos juntos, y horadados al madero, ¿tú crees que iban a estar soportando? No. Por eso esta posición que representan a un Jesús así, crucificado y en esta posición de T, no es así, hermano. Lo que hacía el crucificado es que se iba para abajo, se caía así, y para enfrente,
Al hacer esta posición apretaba los pulmones y le causaba dificultades para respirar. Los pulmones iban llenando de dióxido de carbono, que era lo que le llevaba a la muerte. ¿Qué hacía el crucificado? Tomaba sus pies del clavo donde estaba crucificado y se levantaba y se agarraba de las manos de los clavos que tenía en las muñecas y se levantaba, tomaba aire y se dejaba otra vez caer. Y en este procedimiento se desgastaba, incluso sus huesos se iban descoyuntando. Eso es lo que dice el Salmo 22. Todos mis huesos se descoyuntaron. O sea que el codo, de repente tronaba y se descoyuntaba. El hombro se descoyuntaba, ¿me entiendes? Por la fuerza que hacía. Llegaba un momento en el cual ya no tenía tanta fuerza y ya no podía levantarse y entonces moría de asfixia. El crucificado era una muerte lenta. ¿Cuántas horas estuvo el Señor Jesucristo colgado? 6 horas. ¿Te has parado tú ahorita en este sol así abrasador que pega directo? ¿Qué se siente? Ahora, Jesús estaba desnudo, hermanos. Jesús estaba desnudo ante un sol abrasador, y el sol y el calor que hace en Medio Oriente no tienes idea, no se compara con el sol que hace aquí, porque el sol es abrasador. Imagínate 6 horas colgado en una cruz, desnudo. Qué terrible, ¿no, hermanos? Y por eso también la Biblia dice que cuando estaba el crucificado y estaba Jesús en medio y 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, llegó el momento en el cual vinieron los soldados y le quebraron las piernas al primero y le quebraron las piernas al otro. ¿Para qué quebrarle las piernas? Para que ya no tuvieran este impulso hacia arriba y murieran más rápido. O sea que la muerte de cruz era una muerte tortuosa, hermanos. Era una muerte tremenda, era una muerte lenta, que hacían sufrir a la víctima. Pero dice que cuando llegaron con Jesús lo vieron ya muerto. Para no errarle, agarró un soldado su lanza y le atravesó el costado. Y dice que de su herida brotó agua y sangre. Un médico te puede decir por qué la Biblia dice que de su herida, de su costado, brotó agua y sangre. El agua es cuando se perfora el pulmón. Lo que le salió fueron los líquidos del pulmón, hermano. Y obviamente, seguramente la lanza, el pico, llegó hasta el corazón. Yo pregunto, ¿quién podría haber soportado eso? O sea que Jesús estaba muerto completamente, hermano. Y lo bajan de la cruz, lo llevan a el sepulcro y ahí permanece 3 días. Pero te decía, el dolor más grande de Jesús no fueron los clavos, no fueron los pies, no fue el costado traspasado, no fue el flagelo de un día anterior, no fue la corona de espinas, ni tampoco el abandono de sus discípulos, porque ¿sabías tú que sus discípulos lo abandonaron? A un Pedro que decía, yo doy mi vida por ti, Señor, cuando vio la de veras se echó a correr. No fue tampoco la traición de Judas. El dolor más grande lo vemos en Marcos 15:34. Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, la hora novena son las 3 de la tarde, o sea que el sol estaba ahí todavía en su apogeo. Dice que clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando pasamos por una adversidad terrible, lo que más anhelamos es que la gente que más amamos esté a nuestro lado, ¿cierto o no? Cuando pasamos por una adversidad terrible, nuestra angustia se hace más llevadera cuando tenemos a la gente que nos ama a nuestro lado. Pero sabes, sin embargo, con el Señor Jesucristo fue todo lo contrario. En la hora más adversa, en la hora de tinieblas, ahí en ese momento fue abandonado. ¿Por quién? Por su Padre. Él preguntaba, y lo hacía en arameo, que era una forma de exclamar un sentimiento profundo. Le dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero decirte algo. El Señor Jesucristo nunca había experimentado la separación con el Padre. Nunca. Tal vez tú, en algún momento en tu vida, pues ni te preocupaba la presencia de Dios. O ahora ya en la vida cristiana, en ocasiones de repente sientes
el abandono de Dios, ¿verdad? Pero en ocasiones hay gente que dice, ay, luego me arrepiento, luego busco a Dios. Pero sabes, quiero decirte, Jesús nunca había experimentado una separación con su Padre. Por eso el dolor más fuerte cuando Él estaba en la cruz fue sentir a su Padre lejos. Y Él preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes cuál fue la razón por la cual Dios, el Padre, había desamparado a Jesucristo? Número 1, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y en ese momento Él estaba tomando nuestro lugar. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Cierto o no? Jesucristo se mantuvo en una vida en santidad, en una vida de obediencia, en una vida de cumplir los mandamientos al pie de la letra. Él no había hecho nada incorrecto, era inocente y sin embargo estaba en una cruz. Porque dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros se hizo pecador, para que tú me entiendas. Porque tomó nuestro lugar que nos correspondía. En otras palabras, cuando Dios se abandona a Jesucristo, es porque Él estaba tomando tu lugar y estaba tomando mi lugar de pecador. Y entonces estaba viniendo sobre Él el castigo. Él no puede tener comunión con el pecado. ¿Sabes por qué el Padre desamparó a su Hijo? Para ampararnos a nosotros, para ampararte a ti, para recibirte a ti, para tratarte a ti como si nunca hubieras pecado, de tal forma que Cristo cargó tus pecados en su propia vida y pagó tu deuda, tu culpa. Isaías 53, verso 5 al versículo 8 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová, mas Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, dice, y afligido, no abrió su boca. Cuando tú ves el juicio que le hicieron, le flagelaban las espaldas, le abofeteaban, dice que le mesaban la barba, que quiere decir le arrancaban la barba literalmente. Como judío me puedo imaginar a un Jesús barbado, ¿sí? Lleno de barba, su mentón, sus mejillas, y dice que le agarraban así y se la arrancaban. Eso es mesar la barba, arrancar con carne viva, hermano, con piel viva. Y le agarraban y le arrancaban la barba. Y dice que no abrió su boca. Él guardaba silencio. Él guardaba silencio, hermano. Ante el flagelo que le caían los latigazos en la espalda, Él guardaba silencio. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Guardó silencio, no abrió su boca, porque él hubiera dicho, Padre, ya no aguanto, manda una legión, 12 legiones de ángeles y me vengan a rescatar. Dios hubiera mandado a sus ángeles y en ese momento, olvídate, tú y yo no estaríamos ni en este lugar, estaríamos perdidos para siempre, hermano, por toda la eternidad. Pero ¿qué hizo? Enmudeció, no maldijo. Al contrario, estando en la cruz, un hombre que estaba colgado a su lado lo injuriaba y le decía, pero el otro dijo, cállate, nosotros padecemos justamente, pero él ningún mal ha hecho. Y le dijo, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que salvando hasta el último momento, se voltea a ver y le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ningún momento dijo, Padre, enjuícialos a estos que me están flagelando, a estos que me están matando. Dijo, perdónalos. Hasta el último minuto, hermanos, el Señor Jesucristo teniendo compasión de nosotros. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. No le hicieron un juicio real, verdadero, hermanos. Al contrario, levantaron falsos testimonios, falsos testigos. Dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por lo tanto, hermanos, es ahí, en la cruz del Calvario, donde debes llegar y descargar esos pesados fardos de pecado que llevas en tu espalda. Es ahí donde tú debes venir para dejar tus cargas pesadas, tus cargas, tus pecados que te agobian, que te llevan ahí, ¿verdad? Que los llevas ahí en la espalda y que tienes que llegar a ese lugar. ¿Para qué? Para que sean quitadas de tus hombros. Es en la cruz del Calvario donde tú debes correr para obtener salvación. Debes depositar toda tu confianza en la obra expiatoria de Jesucristo. Y debes de entender muy claro, a estas alturas te debe de haber quedado ya muy claro, no hay nada que tú puedas hacer en tus propias fuerzas para obtener tu propio perdón, tu propia salvación. Nada tomará el Padre como el pago de tu deuda, sino solo el sacrificio de Jesús. Amén. La sangre de Cristo es la que tiene el poder de perdonar toda tu maldad. Repito, cada gota derramada en el madero es el precio de tu rescate. Y literalmente Jesús derramó su sangre por nosotros. A través de su sangre Él ha pagado el precio de tu rescate. A través de su sangre Cristo purifica tu mente, limpia tu conciencia de obras muertas y ahora te da nueva vida. Ese nuevo nacimiento del cual Nicodemo no sabía cómo operaba. Pero mira, ahora a ti te es dado, si tú confías en Él, puede obrar esa regeneración en tu corazón. Y cuando estás ahí a los pies de Cristo en esa cruz, es importante que confieses toda falta, todo pecado, pide perdón por cada uno de ellos, que Dios estará dispuesto en perdonar. No te apartes pensando, es que para mí no es la salvación. Claro que sí, la salvación es para ti. Juan capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó a ti y me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo, dice, aquel que en Él cree, todo. Aquí no dice para que un grupo pequeño, no, dice para que todo aquel, está abierta la puerta. ¿Cuál es la condición? Aquel que en Él cree. Por eso yo te llamo a una fe que confíes, que deposites tu confianza en ese Jesús Salvador. Y termino con este texto, 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguien se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo te respondería lo que se le dijo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. No hay otra. Cerremos nuestros ojos. Este es el camino de la salvación. A través de este camino Dios nos lleva, nos conduce, nos dirige de un estado de muerte, de un estado de estar dormidos. Estábamos como en el valle de los huesos secos y nuestros huesos estaban secos en extremo, cada quien haciendo la maldad en su propia vida. Pero vino el Espíritu Santo y empezó a tratar con cada uno de nosotros. Y yo sé que ha tratado el Espíritu Santo con todos los que estamos aquí presentes, de una o de otra manera. Y ha llegado y ha tocado a la puerta de tu corazón y ha estado influenciándote, ha arrojado luz a tu oscuridad a través de la palabra, de una predicación de la palabra de Dios. Y estoy seguro que muchos de los presentes los ha llevado a la convicción de pecado. Ya saben que el pecado es malo y te ha llevado al arrepentimiento. Pero también no puedes quedarte solamente ahí. Tienes que ir a la fe, a confiar en Jesús, a creer que ese sacrificio fue por ti y debes de tomarlo así. Es que Cristo murió por mí y entender que fue por ti. Y cuando tú lo haces personal y cuando miras a Cristo en la cruz del Calvario padeciendo por tu causa, por tus pecados, yo quiero decirte algo. Entonces
Dios el Padre viene y te justifica, te perdona, salda toda tu deuda, toma todas tus facturas y las paga a través del sacrificio de Jesús. El acta que era contraria contra ti es borrada y es clavada en la cruz. El expediente que te acusaba como pecador y que ponía el dedo señalador sobre tu vida, le has puesto un sello. La sentencia ha sido ejecutada, el castigo ha sido pagado, ha sido cumplimentado y tú ya no debes nada. Qué hermoso es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuánto tenemos que valorarlo. Y es importante que nadie haga como si no hubiese venido a morir Cristo por nosotros. Que hoy nos levantemos, hermanos, entendiendo que ese gran sacrificio fue por mí, fue por ti. Pongámonos de pie. Padre, hoy te damos gracias. No tenemos con qué pagarte, Señor. Pero si tú no hubieses venido a morir en esa cruz, ¿qué caso tendría la vida, Señor? Si tú no hubieses venido, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido, la vida no tendría ningún sentido. Estaríamos sin esperanza, sin Dios, en este mundo, alejados de la ciudadanía de Dios, ajeno a los pactos, a la promesa. Nuestras vidas serían las más miserables. Nuestras vidas serían las más dignas de conmiseración, Señor. Pero Padre, si hoy tenemos una esperanza, es porque tú moriste en una cruz. Es porque tú aceptaste a que fueras colgado en una cruz y a derramar tu sangre por nosotros, Señor. Por eso, aunque nuestras vidas eran miserables, tú las has lavado y limpiado con tu preciosa sangre, Señor. Y hoy valemos la eternidad. Y hoy ante tus ojos somos valiosos. Y no solamente nos salvaste, sino que nos has adoptado tus hijos, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no sentirnos los más privilegiados, Señor? ¿Cómo no decir, Señor, gracias por tenerme por digno, porque no lo merecía, Señor? Pero tú lo hiciste por mí, Señor, y por mis hermanos también. Yo te doy gracias, Señor, y te alabo, Padre, porque te plació, Señor. De pura gracia nos salvaste, Señor. Y aún tu gracia está abierta para todo aquel que quiere extender la mano, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor.